Ya, a ver. Vamos a compartir. A ver. Les acabo de enviar el pretest. Tienen 5 minutos para resolverlo, si no me equivoco. Cualquier consulta, si alguna pregunta no está clara, me la hacen saber, por favor. Ya. Voy a comenzar compartiendo la pantalla para hacer la revisión del tema de hoy. ¿Pueden confirmar si se me escucha bien? Sí se le escucha. Bien, muchas gracias. Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con el tema de la célula. La célula no es un tema complicado, pero es algo que hay que tener fijo porque, digamos, si nos equivocamos en algún concepto referido a este, puede cambiar drásticamente las respuestas o conocimientos que tengamos en nuestra mente acerca de este tema y los temas que implican después, como en otros cursos. Así que vamos a hacerlo sencillo. El índice, uh, vamos a hablar de la célula, tipos de célula y el sistema endomembranas. Esto es súper clásico. Vamos a revisar aquí. Esta es la célula como tal. Bien. Algunos, digamos que la relacionan como si fuese un huevo, por así decirlo. Si se dan cuenta, es como si este fuese la yema, el resto la clara, y si tuviese una especie de cáscara. Claro, no es dura, por así decirlo, pero aquí viene lo importante. Esta de aquí es una célula animal. Lo que estamos viendo son todos sus componentes que vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo más importante, la célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo.
la unidad básica indivisible es la célula. Algo más bajo que ello o una parte de ella propiamente no es un ser vivo. Ahora, ya habíamos hablado de ser vivo en clases anteriores. Un ser vivo es capaz de reproducirse, obtener y utilizar energía, autorregularse, reaccionar a estímulos y evolucionar. Todo esto gracias a que puede transmitir la información y tiene un sistema químico suficiente para metabolizar. Ahora, todas las células poseen un programa genético y medios para usarlo. ¿Esto a qué se refiere? A que tenemos esa información genética en la célula que va a permitir que se siga perpetuando hacia otras células a lo largo de la división, o propiamente como nosotros en los cromosomas. Algo muy importante, un poco filosófico, pero es verdad, las células son muy pequeñas para verlas, escucharlas o tocarlas. Básicamente las podemos ver con microscopio. Más allá de eso, pues, no mucho. Medidas de 5 a 50 micras, si hablamos. Un gráfico del CARP. Tenemos aquí una bacteria, una célula vegetal y una célula animal. Esta célula animal es básicamente como la de nosotros. Tiene la mayor similitud. Ya les había explicado, célula animal y vegetal, una diferencia grande en este caso son los cloroplastos, por ejemplo. Nosotros tenemos mitocondrias, mientras que la célula vegetal tiene las mitocondrias, cloroplastos y un par más de organelas por allí. En cuanto al bacteriano, aquí lo podemos ver. Básicamente como si fuera una, no tan circular, un poco más alargado, con esta especie de flagelo y más componentes que vamos a ir desarrollando. Pero acuérdense de esto. Esta de aquí es una bacteria, esta es vegetal y esta es animal. Ahora, algo importante es el tamaño en cuanto a diferenciar. La célula bacteriana es pequeñísima al costado de la célula animal. Fuera de ello, todo esto no se intenten marear ahora mismo, si lo vamos a desarrollar y vamos a explicar poco a poco. Aquí, en cuanto a la pared, a la célula procariota, ya habíamos visto en el anterior slide. Esta es la estructura, más o menos. Como tal, nuestra célula procariota que estamos viendo aquí tiene ADN. Su ADN está, entre comillas, empaquetado o, digamos, restringido a un nucleoide. Esto de aquí, ¿qué significa? Que no tiene un núcleo. Acuérdense, no hay núcleo. No tenemos núcleo. Aquí. ¿Esto por qué es importante? Porque esta es la característica principal que nos va a ayudar a diferenciar. Cuando te digan procariota, eucariota, la procariota no tiene núcleo, la eucariota sí. Ese es el punto de partida para todo. Ribosomas, sí tiene. Nosotros también tenemos ribosomas. Aquí viene un poco la diferencia. Esta cosita de aquí, que vemos aquí, es un plásmido. Es un ADN circular. Disculpen que mi círculo sea no tan perfecto, pero básicamente tienen plásmidos por aquí. Los plásmidos, vamos a ver posteriormente, sirven para conferir o transferir cierta información y también se usa en varias ramas de la genética. Pero aquí viene lo importante. Si nos damos cuenta, esta tiene una pared celular. Una pared celular y puede o no, este es dependiendo del microorganismo, tener una cápsula. Encima de tener lo que sería una membrana como tal, que sería su pared celular, va a tener una cápsula que lo va a proteger. Luego tenemos lo que serían los pilis. Básicamente estas pequeñas prolongaciones lo que le van a ayudar es en la motilidad, igual que los flagelos. Aquí lo podemos ver. Pared celular, ácidos orgánicos
y peptidoglucanos. Los peptidoglucanos para las bacterias mayormente son factores que van a dañar a las células. Imaginemos que una bacteria, ingerimos una bacteria en la comida o algo parecido. Todo lo que tenga en su membrana le va a ayudar a moverse y a dañarnos a nosotros. Básicamente para eso sirve todo lo que se ve en su membrana. Tiene la membrana plasmática, el nucleoide, como ya lo vimos aquí, el citoplasma. Todo su citoplasma posee enzimas. En este caso, las bacterias, como un pequeño dato, pueden ser aerobias, anaerobias, en grandes rasgos. Entonces, aerobia que necesita oxígeno, anaerobia que no necesita oxígeno. Mayormente esto se da en bacterias, por ejemplo, que afectan a la piel o a los pulmones, son aerobias, y anaerobias pues están dentro del estómago, porque nosotros, como ya sabemos, tenemos una gran cantidad de bacterias. Este es un pequeño dato nada más. Ribosomas, síntesis de proteínas. Aquí lo tenemos. Tenemos los flagelos, como vimos aquí. Estos también sirven para inyectar, digamos, cierta información hacia otras bacterias. Tenemos los plásmidos, como ya los mencioné, los pilis, y como les había mencionado, pueden tener o no cápsula. Este cuadro es del CARAP. Está en las primeras páginas. Si les interesa, lo pueden leer. Digamos que son 4 páginas de lectura a lo mucho, y ya van a entender todas estas diferencias, pero ahí está el cuadro resumido. Es una comparación entre procariotas y eucariotas. Antes de avanzar a eucariotas, vamos a ver características comunes. La membrana plasmática es de estructura similar. Allí no hay mucho que decir. Si bien puede tener otros componentes que son dañinos o le permiten adherirse a células, escapar, lo que sea, son pequeñas variantes. Lo principal es que su membrana es tal cual la nuestra, la eucariota. La información genética del ADN presenta códigos, digamos, muy similares, por no decir idénticos. Aquí lo citan como idénticos, pero recuerden digamos, un poco las diferencias en el árbol. ¿Pueden tener genes parecidos? Sí. Idénticos también, pero no asuman que todos son como tal. Mecanismos similares para la transcripción y traducción de la información genética, incluidos ribosomas semejantes. La misma maquinaria. Como los procariotas también son seres vivos, van a buscar metabolizar, reproducirse y todo ello. Ahora, las rutas metabólicas, aquí un punto bastante importante, glucólisis y ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lo cumple. Ambos organismos lo tienen. Aparato similar para la conservación de energía química en forma de ATP. El adenosintrifosfato básicamente lo tienen procariotas y eucariotas. No se olviden de eso. La moneda energética que los va a perseguir por toda la carrera, que es el ATP, está en ambos. Mecanismos semejantes para la fotosíntesis. Esto más que nada se da entre cianobacterias y plantas verdes. Y recuerden que se atribuía que los cloroplastos eran las cianobacterias por la teoría endosimbiótica, igual como las mitocondrias eran otras bacterias que también fueron fagocitadas por las células en un inicio. Mecanismos parecidos para sintetizar e insertar las proteínas de membrana. Aquí hablamos un poco de la adhesión y demás. Y una estructura similar entre arqueobacterias y eucariotas de proteosomas. Y el proteosoma básicamente es una estructura que va a degradar las proteínas marcadas, que ya han cumplido un ciclo, están defectuosas. Eso es básicamente proteosoma. Y llegamos a la célula eucariota. Tenemos el mismo gráfico al inicio y ya sabemos, mayor tamaño,
posee un núcleo con una membrana nuclear que lo delimita, un nucleolo. Su ADN se encuentra empaquetado en histonas. Lo vimos en la clase anterior. Básicamente el empaquetamiento del material genético se da con proteínas, en este caso las histonas. Posee orgánulos membranosos que vamos a ver. Puede realizar mitosis y meiosis. Básicamente la mitosis, relaciónenlo con lo que sería espermatozoides y, digamos, un óvulo propiamente. Eso de allí, relaciónenlo con mitosis, porque son células diploides. Y meiosis básicamente es una reproducción en 4 gametos haploides iguales. También se cumple, pero es diferente a un espermatozoide y a un óvulo, a un ovocito propiamente. Y tienen citoesqueleto. En procariotas no hablamos en ningún momento de citoesqueleto. Aquí sí vamos a hablar de citoesqueleto. Vamos a ver un poco las estructuras. Tenemos el núcleo, el nucleolo, los ribosomas, todos estos puntitos de aquí. Vamos a hacer zoom. Todos estos puntitos de aquí son los ribosomas. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplásmico liso, microtúbulos, aquí los vemos, como si estuviesen sosteniendo una organela, los centriolos, que vamos a ver, que bueno, no vamos a revisar mucho en esta sesión, pero para que lo estén presentes, el aparato de Golgi, lisosomas, o Golgi también le dicen, mitocondria, citoplasma y poro nuclear. Así como en la membrana habíamos visto que podían haber canales o estructuras por las que discurrían ciertos metabolitos, en el núcleo también. Importante aquí, para que no se les olvide, tenemos retículo endoplasmático rugoso, la abreviatura es así. Los ribosomas van a generar proteínas. Entonces, con esta imagen les voy a explicar. Si estamos sintetizando proteínas, estamos hablando de ribosomas y retículo endoplasmático rugoso, RR. Y si hablamos de retículo endoplasmático liso, lo vemos aquí, estamos hablando de lípidos. Entonces, acuérdense, retículo endoplasmático liso, REL, lípidos, y RER, proteínas. Esto de aquí les va a servir, no se lo olviden nunca. Aparte es para evitar confusiones. Yo al inicio también me confundía bastante con esto. Aquí tenemos un zoom de la primera imagen, o bueno, en la segunda imagen, en donde se proyectaban los tipos de célula, y podemos ver nuevamente ribosomas, mitocondria, el aparato de Golgi, lisosoma, retículo endoplásmico liso, microfilamentos, que también es parte de esta clase, la membrana, el citosol, vesículas, microtúbulos, el centriolo, peroxisoma, el retículo endoplasmático rugoso aquí, nucleolo, envoltura nuclear, nucleoplasma, núcleo. Importante, citoplasma es porque está en el citosol, nucleoplasma está en el núcleo, no se confundan. Y características de las células eucariotas que no se encuentran en procariotas. Lo vamos a hacer rápidamente, bastante texto, pero no se preocupen. Aquí, división de la célula en núcleo y citoplasma. Teníamos una membrana nuclear, importante. Envoltura nuclear que contiene estructuras complejas de poros. Acuérdense, la envoltura nuclear tiene poros. Los cromosomas son complejos y están compuestos por DNA, ADN y proteínas relacionadas capaces de compactarse en estructuras mitóticas. Aquí, como les expliqué la clase pasada, las histonas, el empaquetamiento del ADN,
para finalmente tener el cromosoma, que es la mayor compactación. Organelos citoplásmicos membranosos complejos. Aquí, el retículo endoplasmático, endoplásmico, el aparato Golgi, lisosomas, endosomas, peroxisomas, glioxisomas. Todo esto de aquí no lo vimos en la procariota. La procariota básicamente era como una casa sin muebles. En cambio, la eucariota tiene, digamos, todos los muebles de su cocina, de su sala, del dormitorio. Tiene una maquinaria mucho más grande. Ahora, organelos citoplasmáticos especializados para la respiración aerobia. Nosotros como animales, las mitocondrias, y para las plantas tienen mitocondria y cloroplastos. Un complejo de citoesqueleto. Citoesqueleto, acuérdense, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. No se deben olvidar de ellos. Ahora, también hay proteínas motoras. Es una clase posterior a esto, pero sí las hay. Cilios y flagelos complejos, también, y son capaces de ingerir líquidos sólidos y atraparlos dentro de vesículas. Una vesícula básicamente lo que va a hacer es otra membrana también, es una bicapa, que va a rodear a distintas cosas. Pueden ser propias proteínas de la célula que se necesitan reciclar, entre comillas, o digamos cualquier otro tipo de materia que tengamos fuera de la célula. Entonces, si una vesícula está en el exterior de la célula y es engullida, vamos a hablar de una endocitosis. Y fagocitosis básicamente ya sería fagocitar, engullir otro tipo. Pero acuérdense de esto. Hay diferencias como pinocitosis y demás, pero no se mareen por ahora. Las plantas, como eucariotas, tienen pared celular. Nosotros los animales no tenemos paredes celulares. La división celular utiliza un uso mitótico. Cuando hay una división celular, la célula debe duplicar todo lo que tiene para volverse dos. Entonces, cuando ya tenemos para la división en la propia célula, se forma un uso mitótico. ¿Qué es este uso? Básicamente es un montón de microtúbulos que van a estrangular los cromosomas y se van a ir 50% por aquí y 50% por aquí. Claro que eso está duplicado, entonces básicamente dos células nuevas. Ahora, nosotros como tal, o bueno, si hablamos de eucariotas, tenemos dos copias por célula. Por eso estamos hablando de una diploidía. Por eso digamos que una mujer es XX y un hombre es XY. Si es una mujer, un X es de la madre y otro es del padre. Y por ejemplo aquí, que tenemos que esto es de la madre y esto es del padre. Sencillamente. Ahora, en maquinaria de replicación de los genes propiamente, tenemos que la presencia de 3 enzimas es, digamos, algo importante aquí, porque hay diferentes polimerasas. Polimerasas procariotas, si no me equivoco, hay muchas menos de las polimerasas de una eucariota. Y bueno, lo que ya les había mencionado antes, reproducción sexual que requiere de meiosis y fecundación. Y de esta manera estamos pasando a lo que sería el sistema de endomembranas. Aquí, sencillo, vamos a ir de adentro hacia afuera. Tenemos un núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, vesículas de secreción, lisosomas, estos están más que nada en el citosol, y del retículo endoplasmático pasamos al aparato Golgi y la membrana plasmática.
A ver, aquí los ribosomas no son, por así decirlo, propios del retículo endoplasmático rugoso. Estos ribosomas están a la espera de lo que sería ARN, el ácido, en este caso este ácido nucleico, lo que les va a decir es la información del molde de lo que el ribosoma debe, entre comillas, imprimir o fabricar en aminoácidos para convertirlos en proteínas. Entonces, por eso tenemos ribosomas en el RER y también afuera del núcleo, durante todo el citoplasma. Si se dan cuenta, es como si estuviesen pegados allí. ¿Por qué? Porque ni bien sale lo que sería un ARN, este ARN va a comenzar lo que es la transducción y demás. Entonces, no se olviden, dentro hacia afuera, membrana nuclear, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas también hay, y membrana citoplasmática. Y ya vamos a lo más bonito. Membrana plasmática, como lo quieran ver. Aquí, ya lo habíamos visto, les había dado ejemplos. Tenemos esta cabecita de aquí, que es el glicerol más el fosfato. Entonces, este glicerol es hidrofílico y es polar. Todos estos de aquí, como ya les había mencionado, son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Este tiene sus dos colitas y sus colas son no polares, porque son cadenas de carbono. Entonces, tenemos aquí, estos se van a mantener en una posición estable, pueden sufrir cambios y demás, pero se van a mantener mayoritarios aquí. Y como sabemos, es una pi capa. ¿Por qué? Porque estas colitas de aquí no les gusta el agua. Y las cabezas, que son el glicerol más el fosfato, no se van a diluir, disolver en agua. Entonces tenemos agua extracelular aquí, porque recuerden que el agua es el medio, y agua del citosol aquí. Básicamente, aquí podemos tener las glicoproteínas, glicolípidos. Cuando diga glico o gluco, es carbohidrato. Lípido, proteína, facilísimo. Pero también vamos a tener colesterol. El colesterol se almacena en forma de éster. Porque hay una leve diferencia entre colesterol libre y colesterol esterificado. Pero si por allí algún profesor les pregunta, éster. Ahora, tenemos otra cosita importante. No se olviden de esto, por favor. Proteínas integrales de membrana y proteínas periféricas de membrana. Las proteínas periféricas pueden estar aquí afuera o adentro. En este caso tenemos en el ejemplo estas proteínas adentro y estas proteínas integrales de membrana que básicamente discurren entre la capa externa y la capa interna. Tienen funciones diferentes. Pueden ser canales, receptores, pero esto es lo importante. Acuérdense de esta estructura. Y aquí tenemos filamentos del citoesqueleto. Esto les va a servir para toda la carrera, no se lo olviden. Ahora, definiciones, picapa compuesta de fosfolípidos y colesterol. Ya lo vimos aquí, fosfolípido, colesterol. Funciones, compartimentalización. ¿Qué significa esto? Que básicamente va a delimitar a la célula en el espacio y evitar que, digamos, otra célula ocupe su espacio o que la invada como tal. Entonces, básicamente hace un compartimiento que no es hermético, ojo, un compartimiento para la célula para que cumpla sus funciones. Andamiaje para actividades bioquímicas. Aquí puede llegar, digamos, insulina, una hormona cualquiera, y se va a realizar una serie de procesos dependiendo de los receptores de la membrana.
Así que hay actividades bioquímicas que se median en esta membrana. También tenemos permeabilidad selectiva. ¿Esto qué significa? Disculpen un momento. Esto significa que por aquí, para ingresar, lo pueden hacer ciertas sustancias, pero hay otras sustancias o partículas que pueden venir y ser repelidas, o en otros casos quedarse aquí. ¿Esto por qué se da? Por fenómenos de electronegatividad y demás. Pero también hay partículas que pueden atravesar los poros. Acuérdense de esto. Así que es una permeabilidad selectiva. Decir que la célula propiamente es hermética es un fallo total. Acuérdense, permeabilidad selectiva. Transportes solutos también. Como ya hablamos de los canales y demás, siempre va a haber un transporte. Y también van a haber respuestas a señales externas. ¿Qué significa esto? Puede venir un señalizador que puede ser una hormona, un factor de crecimiento, lo que sea, y va a señalizar esta célula. Esta célula va a generar una respuesta que puede ser intracelular y luego extracelular o quedarse en intracelular, dependiendo de la señalización. Interacciones celulares, pues, a final de cuentas, esta membrana puede relacionarse con otra membrana y unirse en las uniones. O también dar algún tipo de señalización a otra célula. Y transducción de energía. Ahora, aquí para hablar de núcleo. Parece como si fuese la célula nuevamente, pero un compartimento más chiquito. ¿Qué tenemos? El nucleolo. Esto de aquí, el nucleolo. Tenemos el nucleoplasma, acuérdense. Cito en el citosol, núcleo en el núcleo. Tenemos poros nucleares, una membrana interna y membrana externa que hacen la envoltura nuclear. Tenemos la cromatina por aquí y los cromosomas. Los cromosomas mayormente se ven en lo que sería los periodos de división celular. Entonces, esto no siempre está condensado, mayormente está como lo de aquí abajo. Vamos a hacer un zoom. Lo tenemos como lo de aquí abajo. Entonces, la cromatina es diferente al cromosoma. La cromatina a altos niveles de compactación llega a ser lo que sería un cromosoma. Aquí vamos a repasarlo. Tenemos la doble hélice del ADN, se empaqueta con histonas, en este caso 8 subunidades, la partícula nuclear, nucleosoma, filamento de nucleosoma. 8 de estas hacen un nucleosoma, filamento de nucleosoma, se empaquetan de esta manera. Tenemos la fibra, pero tenemos estos dominios en forma de asa. No son tan relevantes que digamos, pero igual sirve saber. Y luego, toda esta compactación, absolutamente toda esta compactación para este pedacito de aquí. Y este es el cromosoma. Básicamente es ello. Entonces, en la metafase, claro, porque aquí es donde se los puede observar mejor. Ese es, digamos que, el ADN en el núcleo. Aquí lo podemos ver, heterocromatina, y lo que vamos a ver es el complejo del poro nuclear. Complejo del poro nuclear, básicamente, es como si en vez de tener todos estos proteínas y demás en lo que era la membrana plasmática, en el núcleo lo vamos a tener como un complejo de poro nuclear. Fuera de haber otras proteínas, tenemos la membrana nuclear interna, la externa, citoplasma, ribosomas aquí, como los ven, retículo endoplasmático rugoso. Si les ponen una imagen y les dicen, este es retículo endoplásmico rugoso liso, si ven los ribosomas, es rugoso, síntesis de proteínas.
Y aquí podemos ver proteínas integrales. Y siempre se habla de un espacio intermembranoso aquí, que va a estar entre las capas de la membrana. También tenemos láminas que para un tema aparte, pero van a hacer toda la fijación de lo que sería este núcleo. Y también van a ayudar en los movimientos, digamos, cuando hay división celular. Ahora pasamos a las mitocondrias. Pero antes, ¿alguno tiene alguna consulta o duda? Bueno, me interrumpen y me avisan, por favor. Ahora, en organelas vamos a empezar con la mitocondria. Tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial. Recuerdan que en la teoría endosimbiótica se decía que se fagocitó a una bacteria y esta bacteria, digamos, llegó a un arreglo con la célula y se quedó a vivir allí. Esta mitocondria tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas. Entonces, digamos que existe el ADN mitocondrial que va a secretar una cierta cantidad, que va a permitir la síntesis de una cierta cantidad de proteínas. Como estamos hablando de membranas, una membrana externa, tenemos luego lo que sería una membrana interna aquí, donde están los pliegues, tenemos la matriz y un espacio intermembranoso, donde ocurre básicamente toda la síntesis de ATP. Por ejemplo, acá lo vemos. Este esquema es del CARP también. Tenemos la membrana de cresta o los pliegues, que hemos visto aquí. Crestas, membrana interna, unión de las crestas, partículas de ATP, membrana externa, el ADN mitocondrial, el espacio intermembranal, la matriz y ribosomas. Entonces, básicamente es como si hubiese una pequeña célula procariota dentro de la célula eucariota. Luego, aquí, importante, retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Estos están relacionados. ¿Cómo? Ahora les cuento. Tenemos el núcleo y el nucleolo. Y como les había dicho, ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Esto qué significa? Síntesis de proteínas integrales. Tenemos un retículo endoplasmático liso, lípidos. Sintetiza lípidos de membrana. Ahora, ¿esto para qué sirve? Básicamente para el movimiento de materiales celulares. Si les preguntan por una función del retículo endoplásmico, básicamente es esta de aquí. Está aquí y la síntesis, como vimos aquí. Traten de memorizar esto, asociarlo. Liso, lípidos. Rugoso, por descarte, proteínas. Y llegamos al aparato de Golgi. Tenemos dos caras, acuérdense de esto, una cis y una trans. Esto, ¿de qué sirve? Básicamente para entender cómo es la entrada y salida. Si nosotros tenemos el núcleo, ¿dónde lo tendríamos aquí? ¿En la cara trans o en la cara cis? En la cara cis. Digamos que este es el núcleo. Entonces, el núcleo tiene contacto con la cara cis y la cara trans básicamente es la parte final. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber transporte de vesículas, tenemos las cisternas, un lumen propiamente y una formación de vesículas aquí. Ahora, ¿qué significa que se formen vesículas en la cara trans o en el lado trans del aparato de Golgi? Que básicamente todo lo que le manden al Golgi, el Golgi lo va a empaquetar, lo va a poner en vesículas y lo va a mandar hacia el citosol. Funciona de esa manera. Entonces, va a hacer secreción de proteínas y lípidos sintetizados en el retículo endoplásmico. Aquí.
mediante el empaquetamiento en vesículas. Entonces, el aparato de Golgi básicamente lo que va a hacer es encapsularlos en estas vesículas y despacharlos, por así decirlo. Seguimos con los ribosomas. Esta imagen es súper sencilla y genial para explicarlo. Tenemos un ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a encargar de transmitir la información. Es como el molde. Entonces, tenemos una subunidad grande y una subunidad pequeña. Estas dos subunidades se van a encontrar en el citosol y se van a juntar por el ARN mensajero. Entonces, acuérdense de esto, el EPA, lo vamos a hacer más adelante, pero ténganlo presente. Van a ver, digamos que ARNs de transporte que van a transportar un aminoácido y lo van a conducir a los ribosomas y se van a ir pegando. Se pega uno, el siguiente, va saliendo y se forma una nueva proteína. Entonces, así es como trabajan los ribosomas. Básicamente, les dan la información al ARN mensajero, el ARN de transporte le va a traer aminoácidos y va haciendo la cadena de péptidos que va a terminar en una proteína. Conceptos, pues, no poseen membranas. Su síntesis proteica se realiza en el núcleo. Entonces, estas subunidades donde son sintetizadas, básicamente, en el núcleo. Su ARN ribosomal se sintetiza en el núcleo. Su subunidad grande y pequeña en el citoplasma, como ya les había dicho, y participan en la síntesis de proteínas. No olvidar esto. Ahora pasamos a los lisosomas. En cuanto a los lisosomas, este gráfico es de una autofagocitosis, que significa que básicamente la célula se va a comer algo propio de ella. Porque está defectuoso, porque lo quiere reciclar, porque ya no es necesario, un sinfín de motivos. Pero va así. Tenemos esta mitocondria, feliz de la vida, pero una vacuola de autofagia la envuelve. Porque la reconocieron, está defectuosa, ya no la necesitan. Entonces, ¿qué pasó? La van a encapsular, como vemos aquí. Y al mismo tiempo, mientras pasaba esto, se estaban generando los lisosomas. Los lisosomas, ¿qué hacen? Básicamente tienen enzimas, que son líticas. Hidrolíticas específicamente. Entonces, estos lisosomas lo que van a hacer es juntarse con el autofagosoma. Entonces, autofagosoma más lisosoma, autofagolisosoma. De tal manera, se fusionan y las enzimas comienzan a trabajar. Van a degradar, romper enlaces y de tal manera van a tener lo que son los cuerpos residuales. Lo cual puede ir a una exocitosis o un gránulo de pigmento de lipotoxina. Depende cómo lo ve el cuerpo. En este caso la célula, disculpen. Entonces, poseen enzimas lisosomales que alcanzan su actividad óptima con un pH ácido. Resumen, son hidrolasas ácidas. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser interno, básicamente la célula engulle a lo que sería una vesícula externa? O con su propia membrana lo que va a hacer es crear una nueva vesícula con lo que va a ingresar. En este caso sería un endosoma. Entonces, básicamente, también se va a fusionar con el lisosoma y va a tener como resultado lo mismo, solo que lo que varía es la fuente, nada más. Y bueno, se encarga de la digestión de partículas extrañas. Por ejemplo, entra, no sé, cualquier tipo de bacteria o algo parecido, los lisosomas mayormente son los que se encargan de la degradación. Citoesqueleto. Ya vamos terminando.
Si hablamos de citoesqueleto propiamente, tenemos microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Importante aquí, los microtúbulos es un heterodímero de alfa-beta-tubulina. Entonces tenemos intercalado un alfa y un beta. Básicamente es ello. ¿Poseen polaridad? Sí. La actividad enzimática, como aquí dice GTP, GTPase. Importante, proteínas motoras, kinesinas y dineínas, o cinesinas y dineínas, como le quieran decir. MAP significa proteínas asociadas a microtúbulos, en sus siglas en inglés. Y la estructura básicamente es un tubo rígido, hueco, no extensible. Entonces, un microtúbulo básicamente es como la columna de tu casa, en la célula. Algo sólido que va a resistir. Asocienlo con esto. Sus dimensiones, 25 nanómetros de diámetro externo. Está en todas las células eucariotas y su función es el soporte, transporte intracelular y organización celular. ¿Esto dónde está? En el citoplasma. Sencillo, si se dan cuenta, su función es la de soporte y transporte. Y bueno, con eso también lleva lo que es la organización celular. Filamentos intermedios. Son más de 70 proteínas. Un aproximado. Si las quieren aprender, pues, toma su tiempo. No lo recomiendo. Más importante, entender las diferencias. Sitio preferencial de incorporación interno. Polaridad no tiene. Actividad enzimática no tiene. Proteínas motoras no tiene. Y pertenece al grupo de las plaquinas. Filamento resistente, flexible y extensible. Aquí vemos la primera diferencia. Es flexible y extensible. Aquí que veíamos que no es extensible y tampoco es flexible, es rígido. Entonces es un poco inverso, pero este filamento es resistente. Entonces, tamaño menor, 10 a 12 nanómetros de diámetro. Distribución animales. Te dicen, las plantas tienen filamentos intermedios. Falso, solo los animales. Funciones principales, soporte estructural. Hagamos un ejemplo. Si los microtúbulos son como las vigas o las columnas de tu casa, ¿has visto que las columnas también se juntan? En este caso, transversalmente se hace un tipo de viga también allí. Esos serían como los filamentos intermedios. Entonces, soporte estructural. Estos se van complementando, si te das cuenta, y los tenemos principalmente en citoplasma y núcleo. Aquí también otra diferencia. A partir de aquí ya sacas la de actina, porque mira, estos dos son básicamente lo contrario en muchos aspectos, pero la actina, monómeros de ATP actina. Son monómeros. ¿Qué significa monómero? Monómero significa que son la misma unidad. Entonces, si su unidad, por ejemplo, la actina G, va a ser actina G, actina G, actina G, perpetuamente. En cambio, cuando hablamos de microtúbulos, son heterodímeros. ¿Qué significa un dímero? Que son dos. Y hetero, que son dos unidades diferentes. Entonces tenemos alfa y beta tubulina. Ahora, estos se van a acoplar en el extremo más. En este caso, aquí decíamos que era de la tubulina beta. Aquí el extremo positivo. ¿Por qué? Porque este sí tiene polaridad. Entonces, tubulina y actina tienen polaridad. ¿Dónde va a ser el plegamiento, incorporación de la siguiente unidad? Extremo positivo. Actividad enzimática ATPase. Proteínas motoras miocinas. Con eso tenemos tres motores. Acuérdense, microtúbulos, kinesinas, dineínas y en actina, miocinas.
Grupo, proteínas de unión con actina. Sencillísimo. Todos son lo mismo, menos filamentos intermedios con las plaquinas. Estructura, filamento helicoidal, flexible, no extensible. Aquí. No es extensible, pero sí es flexible. 8 nanómetros de diámetro en todas las células eucariotas. Funciones principales, motilidad, contractibilidad, asociado a los músculos. Van a ver varias cosas de actina y demás a lo largo del tiempo, pero acuérdense de esto, filamentos de actina. Distribución citoplasma. Y aquí una pequeña síntesis. Vamos a ver microtúbulos. Cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Están formados de esa forma. Básicamente son 13 los que vamos a tener en un corte transversal. Aquí las unidades tenemos a la beta y a la alfa. Ya habíamos dicho, tubulina, presentes en cilios y flagelos. La configuración en flagelos es 13 más 2. De estos 13 y 2 centrales, unidos. Se ve más adelante, disculpen que lo mencione ahora, pero como para tener un preámbulo. Y son encargados del movimiento de organelas y cromosomas durante la división celular, lo expliqué previamente. Básicamente estrangulan a los cromosomas y les dicen, están completos allí, para allá, están completos aquí, para allá. Y luego los microtúbulos mismos se acomodan y le dan la forma a la célula, porque esa es su función. Microfilamentos. Aquí habíamos visto lo que serían los microfilamentos, que son los filamentos de actina. Únicamente por actina. Subunidad de actina G. 6 nanómetros, contracción muscular y formación de pseudópodos. Mantienen la forma de la célula. También ayudan para eso y forman parte del surco de segmentación. Así que también participan en la división. Entonces, todos estos están interconectados de alguna u otra forma, pero si les preguntan en el uso acromático, en la división, microtúbulos, sin dudar. Y pasamos a filamentos intermedios. Aquí, como ya habíamos visto, dímeros. Aquí lo teníamos, filamentos intermedios. Este es un ejemplo, también es del CAT. Tenemos un monómero, un dímero, luego en esta configuración un tetrámero, este es el filamento propiamente, y este es un acoplamiento de todos los filamentos. Las proteínas que mencionan más que nada son las queratinas ácidas. También existen un montón de queratinas, pero la primera que les va a aparecer son queratinas ácidas. Alta resistencia a la tensión, obviamente, anclan núcleo y organelas. Están presentes en ello y están presentes en la lámina nuclear. Acuérdense, filamentos intermedios, citoplasma y núcleo. Ya habíamos visto las láminas nucleares, las que estaban dentro del núcleo, justo después de la membrana interna. Estas son las láminas nucleares. También hay diferentes tipos de láminas. Y para terminar, tenemos la célula vegetal. Esta imagen también se las puse al inicio. Miren, igualito, envoltura nuclear, nucleoplasma, nucleolo. Esto tal cual. Luego tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Tenemos los ribosomas que vimos aquí. Una pared celular. Una membrana plasmática. Tenemos lo que son el plasmodesma, mitocondrias, ribosomas, vesículas, el citosol propiamente, el cloroplasto, retículo endoplasmático liso,
otros componentes como el peroxisoma, el aparato de Golgi, mírenlo aquí, recibiendo toda la síntesis para luego expulsarla. Vacuolas que básicamente almacenan y microtúbulos, mírenlos aquí. Entonces, las vacuolas almacenan agua o alimento. Vacuolas, almacenamiento, esa nunca falla. Ahora, si les preguntan de qué, tienen que saber qué vacuola exactamente. Para células vegetales, agua o alimento. Luego tenemos los plastidios. Los plastidios son 3. Estos que vamos a ver aquí. Sencillo, no se complica mucho. Cromoplastos, el color de una flor o fruto a través de sus pigmentos amarillo o naranja. Nada más. Entonces, si les preguntan a qué se le atribuye el color de un fruto o de una flor, los cromoplastos. Pigmentos amarillo o naranja. No lo fallen. Cloroplastos. Participante en la fotosíntesis y pigmento de la clorofila. En el curso hacemos prácticas con vegetales, o no sé si lo seguirán haciendo, pero acuérdense de esto. Cloroplastos, clorofila, fotosíntesis, nada más. Leucoplastos, así como los leucocitos, hagan un poco de memoria, básicamente no tienen color. Almacenan almidón y otras materias de reserva. Entonces, almacenaje, vacuolas, leucoplastos. Fuera de ello, no hay mucho que decir. Igual, de todas maneras, recuerden que el campo de lo más relevante para nosotros es la célula animal, en este caso la de los seres humanos. Esto solo es una síntesis porque se la habían incluido en la teoría y no lo sé, capaz toquen un pasito de práctico de seminario, pero siempre es importante saber. Y eso sería todo. Ahora vamos a dejar de compartir. ¿Tienen alguna consulta o duda? Algo que no les haya quedado claro de clases pasadas, de esta, tal vez de una que vayan a tener. A ver. Ahora les voy a enviar el post-test. Lo tienen en el chat. Y si desean lo resolvemos juntos. O si tienen alguna duda me la hacen saber. Espero que con la clase ya les haya quedado un poco más claras las preguntas que puse en el pretest. Vamos a las respuestas. A ver. Chicos, ¿me confirman si pudieron abrir el post-test? Sí, se puede abrir. Ya, perfecto. A ver, de ahora en adelante vamos a enviar el pretest y el post-test por este medio para que si tienen alguna duda la hagamos en el momento. Si no, ahí estaría bien.
A ver, veamos. Percito, te quedó claro, ¿verdad? Sí, Ah, ya. Muy bien. Entonces, chicos, en unos minutos les voy a pasar la clase en PDF para que la tengan allí si la requieren o algo. Y cualquier cosa ya saben. Me pueden escribir por el grupo en privado y los apoyo con la consulta que tengan. Muchas gracias y suerte la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. muchas gracias. Gracias, hasta luego.